Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Prado y mi compañero es Dani Carvajal. Somos estudiantes del segundo semestre del programa de Ingeniería de Software y a continuación pues vamos a hacer nuestra grabación de el trabajo número 4. Bueno, entonces lo primero que nosotros iniciamos a hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, en los grupos de trabajo asignados por el docente, desarrollamos un programa en Java que calcula el programa a pagar de empleados en empleados, variable n ingresada por el usuario donde se cumplen las siguientes condiciones. La primera es que el usuario debe ingresar la cantidad de empleados que desea n, el segundo es el primero gana el valor ingresado del usuario, el tercero, el segundo gana el 10% más que el primero, cuarto, el tercero el 10% más que el segundo y así sucesivamente hasta llegar a n. ¿Qué se debe hacer? Se deben entregar tres rutinas. La primera debemos calcular el salario, la segunda se debe calcular el valor neto a pagar considerado descuentos como retención de fuentes, puede ser del 14%, nosotros tomamos el 14%, seguro social y pensión, y la tercera se debe imprimir la información de cada empleado, salario, valor de retención en la fuente, valor de seguro social, valor pensión, neto a pagar. Entonces, iniciamos a desarrollar el ejercicio como tal. Lo primero que hicimos fue nombrar en esta parte de acá con un public class master que es empleados y luego vamos a nombrar el long, que es el número de ID, un string, que es el nombre completo, y luego vamos a tomar tres int, que son la base salarial, retención, seguridad social, pensión y salario como nos lo solicitan en el ejercicio. Entonces vamos a nombrar las variables, como anteriormente lo estaba nombrando, como int, el número de empleados es igual a 0. La lista de empleados lo vamos a convertir en new array list, en una nueva lista de empleados. Luego vamos a hacer un static double, que es porcentaje de retención, que es igual al 0.14, que es igual al 14%, un porcentaje de seguridad social que va a ser igual al 0.04, que es igual al 4%, un porcentaje de pensión que es el 0.4, que es igual al 4%, un porcentaje de incremento del 0.1 y finalmente el salario de empleado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un escáner para la entrada de datos con un buffer de entrada y para finalmente hacer un new buffer writer. Aquí vamos a crear ya como tal el menú que se le va a dar al usuario. Para ello creamos el menú en string. En este menú primero se le da la bienvenida al usuario diciéndole que bienvenido al programa salarial y allí vamos a desplegar todas las opciones como tal. La primera opción es que ingrese la opción requerida, es decir, ingrese todos los datos solicitados. En primera instancia se le va a decir que ingrese la cantidad de empleados y de ahí vamos a marcar ya toda la liberación o la división de las demás. La segunda es que ingrese el salario base. La tercera, ingrese la información de los empleados. Como cuarto, vamos a imprimir la información a pagar y ya como tal vamos a darle pues la salida. Ahí vamos a darle un while, una opción que es igual a 0. Listo. Para el tema de inicializar la clase y comenzar a hacerla por medio de métodos, lo que se hizo fue manejar el menú principal en el main y pues ya después con la siguiente clase pues nos desbordamos a los submétodos. En este caso colocamos un switch de tipo opción pues que le da la opción que selecciona el usuario y dependiendo a la opción de la 1 a la número 5 lo lleva a los diferentes métodos. En este caso, la opción 1 lo lleva a asignar número de empleados, la opción 2 lo lleva a asignar el salario del empleado. En la opción 3 tenemos algo muy peculiar, que es alguna validación, como para que sí o sí tenga que haber un empleado. Tiene que ser el empleado mayor o igual a 1 para que pues, puedan ingresar a este submétodo. En dado caso que no lo tenga, nos va a imprimir un mensaje que diga no ha ingresado el número del empleado. En el caso número 4, también tenemos una condición en la cual tanto el número del empleado tiene que ser mayor o igual a 1, el salario de empleados tiene que ser mayor o igual a 1. Cuando esta condición se cumpla, pues pueden ingresar a los submétodos que es calcular base del salario, calcular salario del empleado e imprimir lista de empleados. En dado caso que no se cumple esta condición, pues nos va a mostrar por pantalla no ha ingresado la información necesaria.
Cuando, bueno, al culminar estos casos, si escribe 5, pues se va pues a cerrar, y por defecto, cuando escoja alguna de las opciones y culmine, le va a dar un gracias. Listo. A continuación lo que vamos a hacer es asignar el número de empleados a ingresar. Entonces vamos a retornar nuevamente el menú, que es en el cual se le va a solicitar al usuario que ingrese el número de empleados. Después de que lo ingresa, entonces se le asigna el valor del salario base del primer empleado y se le va a decir que ingrese el valor de base del primer empleado. Después de que ya ingresa la información la información base, que es nuestro salario, se le va a dar un buffer de entrada, que es el red line, y de ahí vamos a decirle en este for vamos a recorrer la cantidad de veces que es 1 igual a 1, 1 menor a igual al número de empleados, y lo vamos a decir que este es igual a i más, porque lo que tenemos que hacer es que hacer todo el recorrido para que nos lo muestre en la cantidad de n veces que le debemos de ser, ¿sí? Entonces, como lo hicimos desde un principio, el empleado va a ser igual a new empleados, y vamos a imprimir que ingrese la información para el empleado más i, luego le vamos a decir que ingrese el ID del empleado, esto lo vamos a hacer con el número de ID que lo pusimos en el principio del video, con un buff de entrada, luego le vamos a pedir que ingrese el número completo del empleado, nombre completo del empleado, que es igual al buff de entrada, y la lista de empleados. Y ahí ya vamos a empezar a hacer el cálculo del salario de base de los empleados. Listo. Como habíamos dicho anteriormente, nosotros escogemos la opción, pues dependiendo, se hacen unas validaciones, y este se podría decir que es un submétodo. Este método nos permite calcular pues el salario del empleado de manera exponencial. Lo que hacemos aquí pues es nombrar las variables que vienen de pues el main principal y las que declaramos desde el principio. Las traemos dependiendo pues lo que se haya digitado y se va sumando pues exponencialmente hasta por el porcentaje que se le pidió. Después de esto lo que hacemos es hacer un for en el cual pues calculamos por el número del empleado y lo llenamos, y así vamos sacando exponencialmente. Para la siguiente clase, que es calcular salario del empleado, de igual manera. Colocamos el número del empleado, que en este caso pues lo inicializamos para que el for haga la función correspondiente de ir haciendo el contador. Y pues que vaya trayendo la lista del empleado, vaya trayéndome el posicionamiento que tiene. Y le vamos dando pues el salario, la base del salario, la retención, la seguridad social y la pensión. Listo. Para calcular pues los descuentos, lo que hacemos es igualmente inicializamos la lista de empleados con el posicionamiento de los arreglos dentro de un for que va correspondiente al número del empleado. Y de aquí comenzamos a hacer las calculaciones respectivas, tanto para el porcentaje de la retención, porcentaje de seguridad y porcentaje de pensión. Luego lo que lo vamos a hacer es que vamos a imprimir los empleados y sus datos. Esto pues, lo vamos a hacer de una manera ordenada con toda la información que ya nos dio como tal el usuario. Entonces luego se va a dividir en ID, nombre, salario base, retención, fuente, seguridad social, pensión y salario neto como tal. Bueno, vamos a hacer entonces una prueba. Como podemos ver, entonces lo que nos va a decir acá es bienvenido al programa salarial, ingrese la opción requerida e ingrese los datos solicitados. Entonces, Dani, es todo tuyo. Listo. Si quieres, entonces ingresa un número 2. Es que no tengo el control. Bueno, vale. Entonces, ingrese la cantidad de empleados. Entonces, le vamos a decir que, primer paso, ingrese el número de empleados. Vamos a decir que somos 2 empleados. Vamos a decir el número 2, ingrese el salario base. Entonces, le vamos a decir número 2 y esto lo puedo mover para arriba. Gracias. Número 2, y vamos a decir que tiene una base de 100 o de 1000 euros. Le damos Enter y vamos al paso número 3, que es ingrese la información de los empleados. Le decimos 3. Ingrese la información del empleado número 1. Ingrese el ID del empleado. En este caso vamos a ver que es 1, 2, 3, 4. Ingresa el nombre completo del empleado. Entonces es
Dani Carvajal, y el empleado número 2, el ID. Entonces vamos a decir que es 65432 y el nombre completo es Andrés Raro. Después de que ya tenemos toda la información, le vamos a decir que por favor nos imprima la información a pagar. Y aquí nos va a dar ya todo el resultado como tal. Entonces nos va a presentar los dos empleados que ingresamos. El primero, Dani Carvajal, con un ingreso de 1.000 euros, y Andrés Prado, abajo, vemos que ya tenemos un aumento del 10 de 1.100. Luego tenemos una retención de fuente de 140 de Dani Carvajal, una seguridad social de 40, una pensión de 40 y un salario neto que va a ser de 780 euros. En cambio, para Andrés Prado, vamos a tener que el ingreso de él aumentó a 1.100 euros, pero igualmente la retención de él va a ser de 154, la seguridad social de 44, la pensión de 44 y el salario neto de 858. Y después de que le dimos todo, entonces ya le vamos a dar como tal salir y él nos va a dar finalmente un gracias. ¿Listo? Eso fue todo. Muchas gracias. Listo, muchas gracias.